Dicen que el cuerpo femenino es un universo lleno de misterios, y uno de ellos, quizá de los menos comprendidos, es la eyaculación femenina. A lo largo de la historia, ha estado rodeada de silencio, de vergüenza y de malinterpretaciones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no es un mito, que no es un invento moderno, y que la ciencia ya ha dado respuestas claras sobre qué ocurre en el cuerpo de muchas mujeres durante un orgasmo? Imagina por un momento a Laura, una mujer de 32 años que un día, en medio de una relación íntima con su pareja, notó algo extraño. Durante el clímax, expulsó una cantidad considerable de líquido. Su primera reacción fue de susto. Se preguntó si había perdido el control de su vejiga, si estaba enferma o si aquello era algo de lo que debía avergonzarse. Durante días no quiso hablar del tema, ni siquiera con su pareja. El silencio pesaba, y la vergüenza la hacía sentir que su cuerpo le había fallado. Lo que Laura no sabía en ese momento es que lo que le ocurrió tiene nombre, historia y explicación médica: eyaculación femenina. Un fenómeno que muchas mujeres experimentan en silencio, temiendo ser juzgadas, cuando en realidad es una manifestación natural de la respuesta sexual femenina. Soy la doctora Luz Díaz y en este canal hablamos de salud femenina sin tabúes, porque creo firmemente que el conocimiento libera y empodera. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante. ¿Qué es la eyaculación femenina? ¿Por qué ocurre? ¿Qué dice la ciencia? Y sobre todo, ¿cómo derribar los mitos que la rodean? Primero, necesitamos diferenciar dos conceptos que suelen confundirse: eyaculación femenina y SCIRT. Aunque muchas veces se usan como sinónimos, en realidad no lo son. La eyaculación femenina se refiere a la expulsión de un líquido lechoso o blanquecino, en pequeñas cantidades, proveniente de las glándulas de Skene, ubicadas alrededor de la uretra. Este líquido contiene, según múltiples estudios, enzimas como la fosfatasa prostática y pequeñas cantidades de PSA, una sustancia también presente en el semen masculino. El SCIRT, en cambio, se refiere a la expulsión abundante de un líquido claro, muy parecido a la orina, pero que no es exactamente lo mismo. En estudios donde se ha analizado la composición química de este líquido, se ha encontrado que contiene urea, creatinina y ácido úrico, lo que indica que proviene en gran medida de la vejiga. Pero la diferencia esencial es que, a pesar de compartir componentes con la orina, se produce en un contexto sexual y se mezcla con secreciones de las glándulas periuretrales. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que la ciencia lleva décadas estudiando este fenómeno, y aún hoy hay controversia. Durante siglos, algunos médicos negaban su existencia, diciendo que era un invento o una confusión, pero los testimonios de miles de mujeres y la evidencia científica actual confirman que es real. Volvamos a Laura. Después de semanas de sentirse confundida, buscó en Internet y encontró cientos de foros donde otras mujeres narraban experiencias similares. Algunas lo vivían con naturalidad, otras con vergüenza. Unas lo asociaban a placer intenso, otras a incomodidad. Ese día comprendió que no estaba sola. Decidió entonces hablar con su ginecóloga. La doctora la escuchó con calma y le explicó que lo que había experimentado era completamente normal, que no significaba un problema de salud y que era momento de dejar de sentirse avergonzada por una respuesta natural de su cuerpo. Esa conversación cambió su vida. Lo que antes era motivo de angustia se transformó en curiosidad. Laura comenzó a leer sobre anatomía femenina, sobre las glándulas de Skene, sobre cómo cada cuerpo responde de manera distinta. Y en ese proceso, no solo entendió mejor lo que le pasaba, sino que también fortaleció la confianza con su pareja. Hablaron del tema, derribaron miedos y aprendieron juntos que la eyaculación femenina no es un error, sino una expresión de placer. Aquí está la primera gran lección. Muchas mujeres eyaculan, pero pocas hablan de ello, en parte porque aún persisten mitos. Uno de los más extendidos es que la eyaculación femenina es simplemente orina. Y aunque en el caso de SCIRT hay una participación de la vejiga,
la composición química demuestra que no es igual que la orina pura. La ciencia respalda que existe un componente glandular específico en la eyaculación femenina. Otro mito frecuente es pensar que si una mujer no eyacula, es que no alcance el orgasmo plenamente. Esto es falso. La eyaculación femenina no es un requisito para el placer sexual ni para el orgasmo. Muchas mujeres nunca lo experimentan, y eso no significa que su vida sexual sea incompleta o que tengan un problema. Al contrario, la diversidad de respuestas es lo que hace única a cada experiencia. Algunas investigaciones han mostrado que entre el 10 y el 54% de las mujeres han experimentado alguna forma de eyaculación en su vida. Es un rango muy amplio, lo que indica que no existe una norma universal. Cada cuerpo es distinto, y todas esas variaciones son igualmente válidas. Y aquí quiero detenerme en algo fundamental. Hablar de eyaculación femenina es también hablar de educación sexual. Durante décadas, los libros de texto omitieron este fenómeno, y en muchos espacios todavía se evita la conversación. Eso ha llevado a que generaciones enteras de mujeres piensen que su cuerpo está fallando, cuando en realidad está respondiendo de una manera completamente natural. Para entender la eyaculación femenina, necesitamos mirar de cerca la anatomía, y hacerlo sin miedo ni prejuicios. Durante mucho tiempo, se creyó que las mujeres no tenían estructuras equivalentes a la próstata masculina, pero hoy sabemos que sí existen, las llamadas glándulas de Skene, también conocidas como próstata femenina. Están situadas alrededor de la uretra, muy cerca del punto G, y son las responsables de producir el líquido que se expulsa durante la eyaculación femenina. Un estudio realizado en 2014 por investigadores franceses, publicado en el Journal of Sexual Medicine, utilizó ecografías para observar a mujeres antes y después de la eyaculación. El hallazgo fue claro. La vejiga se llenaba antes del orgasmo y se vaciaba después, liberando un líquido que no era solo orina, sino que contenía PSA, una sustancia también presente en el semen masculino. Lo fascinante de este tema es que combina biología, cultura y psicología, porque no solo hablamos de un fenómeno físico, sino de cómo la sociedad lo percibe. En algunas culturas orientales antiguas, como en ciertos textos del Tantra, la eyaculación femenina era considerada un signo de fertilidad y poder espiritual. Sin embargo, en muchas sociedades occidentales modernas, fue ignorada o minimizada. Incluso en medicina, durante décadas apenas se mencionaba. Y aquí surge un punto muy importante. El silencio genera vergüenza. Muchas mujeres, como Laura, creen que están orinándose encima cuando en realidad están experimentando una respuesta sexual natural. Esa vergüenza no solo afecta su autoestima, sino también su vida de pareja. Imagina sentir que tu cuerpo hace algo raro y que no puedes explicarlo. Eso genera inseguridad, distancia y a veces hasta rechazo hacia la propia sexualidad. Por eso hablar de eyaculación femenina no es un capricho ni un detalle. Es un acto de salud, de educación y de liberación. Ahora bien, ¿qué impacto tiene en la experiencia sexual? Para algunas mujeres, la eyaculación viene acompañada de un orgasmo más intenso con una sensación de liberación mayor. Para otras ocurre sin que siquiera se den cuenta, como un flujo inesperado de líquido. Y para muchas más, nunca ocurre. Todas estas experiencias son normales. No existe una forma correcta de vivir la sexualidad femenina. Un dato curioso es que en estudios de laboratorio se ha visto que la estimulación del punto G, una zona dentro de la vagina, a pocos centímetros de la entrada, en la pared anterior, aumenta significativamente las probabilidades de producir eyaculación femenina. Esto refuerza la idea de que hay una relación directa entre esta zona anatómica, las glándulas de Skene y la uretra. Pero cuidado, no todas las mujeres sienten placer en esa área, y no todas responden igual. Aquí entra en juego la diversidad inmensa del cuerpo humano. Y quiero subrayar algo esencial. No hay nada malo si no eyaculas. El placer sexual no depende de este fenómeno. De hecho, muchas mujeres llegan a orgasmos muy intensos sin eyaculación. Y muchas otras, aunque sí eyaculen, no sienten necesariamente un orgasmo más fuerte.
La clave está en derribar la idea de que la eyaculación femenina es un objetivo que debe alcanzarse. No lo es simplemente una variación posible de la respuesta sexual femenina. Volvamos por un momento a nuestra historia. Después de hablar con su ginecóloga, Laura decidió compartir lo que había aprendido con un grupo de amigas. Al principio, el tema generó risas nerviosas y comentarios de incredulidad, pero poco a poco, algunas se animaron a contar experiencias parecidas. Una de ellas, Ana, confesó que siempre había sentido miedo porque pensaba que tenía incontinencia urinaria. Otra dijo que le había ocurrido solo una vez y que nunca se atrevió a preguntar a nadie. Esa conversación entre mujeres, en un espacio seguro, se convirtió en un acto de empoderamiento. Lo que antes era motivo de silencio, se transformó en una oportunidad para conocerse mejor y derribar tabúes juntas. Y aquí está la segunda gran lección. Hablar abre puertas.